Muy bien, mis amados hermanos, pues buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan en línea. Gracias al Señor por estas redes, ¿verdad? Estamos transmitiendo en vivo desde el hogar de aquí de un siervo por motivos de necesidad. Hay una necesidad, tenemos que reunirnos como iglesia en nuestros hogares. Queremos ser parte, ¿verdad?, de la encomienda y solución para no correr riesgos, tanto su salud como la nuestra. Así es de que por este medio, mis amados, hasta el próximo aviso, nos vamos a estar reuniendo, por lo menos aquí en Casa de Oración Minnesota, como en otros ministerios también. Así es de que les pedimos que vayan siguiendo las predicaciones los jueves a las 2 de la tarde y el domingo, como hoy día, a las 2 de la tarde. Vamos por favor a leer San Mateo 6. Yo les voy a compartir el segundo tema. Inicié una serie el jueves pasado titulada Los últimos tiempos. Así es de que, por favorcito, vaya abriendo su Biblia. Este es el tema número 2, titulado El afán por nuestras vidas. 6:25 del el Evangelio según San Mateo. Sígame con atención. Dice lo siguiente: Por tanto os digo, palabras de Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y que vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando las personas llegamos al cristianismo, siendo esos bebecitos espirituales, somos recién nacidos en el Evangelio, según San Juan 3, versículo 3. Naturalmente llegamos, no sé si fue su causa, esa fue la mía, llegamos con muchísimas preguntas a la iglesia y en ocasiones las respuestas que nos dan, número 1, no nos satisfacen en lo absoluto, o número 2, no son de nuestro agrado, debido, ¿verdad?, a que nuestra niñez espiritual o nuestro mínimo o nada de entendimiento no nos permite entender todo. Sin embargo, ¿cuántos le damos gracias a Dios que Jesús estableció muchos maestros en la iglesia para que, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la capacidad de los niños recién naciditos espiritualmente hablando, se les vayan explicando todas las verdades bíblicas, ya que sin excepción Dios capacita a todo creyente a partir de que experimenta el nuevo nacimiento. Esa es la base bíblica. Todo creyente queda capacitado por Dios a partir de que recibe la simiente divina, el Espíritu Santo de Dios. Dios, sin excepción, lo hace con el propósito de adoctrinar a las personas, informarles, prepararles desde su temprana edad para que inicien ese proceso de aprendizaje y durante ese proceso de formación haya crecimiento, puedan entender, puedan aprender a discernir. Acuérdense que discernir es saber dividir entre lo bueno y entre lo malo. El bebé también comienza, ¿verdad?, en ese proceso y hasta cierto punto comienza a entender cómo dividir lo bueno y lo malo, cómo quitar lo santo y lo profano, cómo dividir o distinguir lo puro, ¿verdad?, de lo impuro. Así es que si usted es un recién iniciado en el Evangelio, yo le animo a que no se desespere. No se desesperen, recuerden que hay cosas bastante difíciles de entender. Pedro lo dijo, 2 de Pedro 3, versículo 16. Dice que Pablo, según la sabiduría que Dios le otorgó, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y cuando Pedro mencionó la palabra difíciles de entender, está diciendo dificultad para percibir. No todo entendemos, menos cuando iniciamos, hermano.
Cuando somos niñitos espiritualmente hablando, la mayoría de verdades bíblicas no las entendemos. La palabra entender significa dificultad para obtener una idea clara. A mí me sucedía cuando yo era un niño, me decían muchas verdades bíblicas y yo decía, pues yo más bien no trataba de entender, yo mejor trataba de obedecer. Ya después el Señor me las mostraba. Entender, mis amados hermanos, es un asunto de percepción con la mente y no con los sentidos. Esa es la palabra entender en este contexto. Entender es un asunto de percepción con la mente y no con los sentidos. En otras palabras, es utilizar la razón y no la emoción, como lo hacen hoy día en muchas iglesias. Lo entendí por la emoción, por emoción no se entiende nada. Entender es por la razón. Utilizar evidencias no es lo mismo que utilizar suposiciones. Y la palabra de Dios es la única que evidencia con claridad. Todo esto viene a través del estudio de las Escrituras, ¿no? Entender con más claridad la palabra de Dios viene a través del estudio de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero hay buenas noticias, hermanos. Hay buenas noticias. Para obedecer a Dios no necesita usted saber interpretar toda la Biblia. No necesitas un curso de capacitación, no necesitas ser graduado en un instituto bíblico para obedecer. ¿Ok? Para obedecer, primeramente necesitamos, número 1, nacer de Dios y número 2, disponer nuestra voluntad para obedecer, ¿no? Ya que solo el nuevo nacimiento nos capacita para obedecer y posteriormente aprender las Escrituras, hermanos, ¿verdad? Recuerden muy bien que el obedecer es inmediato. Quiero iniciar con todo este contexto porque hay cosas que vamos a tratar ahorita y muy probable a usted no le alcance para entenderlas. Le pedimos la ayuda de Dios para que usted la entienda, ¿no? El obedecer, mis amados hermanos, viene inmediatamente a todo creyente. Un día de nacidito en Cristo, el obedecer viene de inmediato. El aprendizaje ya es un proceso. Si alguien dice, para mí es un proceso que yo obedezca, ese no es un proceso, ese es un capricho. Porque yo se lo voy a poner bíblicamente. La obediencia a Dios no es un arte, no es una rutina, no es un hábito, sino más bien es una decisión. Y una decisión es producto del agradecimiento hacia lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Daniel 1, versículo 8. Tenemos que proponer en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado gadareno recibió la libertad de parte de Cristo Jesús? ¿Qué hizo de inmediato, hermanos? De inmediato quedó capacitado para obedecer. No entendía las cosas escriturales, proféticas. Sin embargo, le dijo, Señor, dame permiso seguirte. El Jesús le dijo, vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice la Biblia, él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Recién nacidito, obedeció. El recién nacido está capacitado por Dios para obedecer. ¿Qué decimos de Zaqueo entre muchas personas que podemos hablar? Zaqueo narra Lucas 19 que cuando se arrepintió, inmediatamente dice, si a alguien he defraudado, se lo regreso cuadruplicado. Dios lo capacitó al instante para obedecer. Y ya de antemano, automáticamente, la mitad de mis bienes está aquí dispuesta para los pobres. ¿Qué sucedió? Dios lo capacitó para obedecer desde ya. ¿Qué decimos de Pablo? Hechos 9. Un hombre que no obedecía a Dios. Cuando se le aparece nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús lo capacita desde ese preciso momento y la Biblia dice que obedeció y enseguida comenzó a predicar a Jesús. La obediencia viene desde el día que nacemos, hermanos, para que no andemos ahí todavía chocando con que es que no entiendo, es que parece como que sí, es que como que no se me da a mí, es que no tengo el don de obediencia, imagínate. Hay mucha gente que dice que no tiene el don de obediencia, pero eso es una obra de la carne.
Ese no es ningún don. Obedecer es decisión del corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Les explico todos estos principios porque la desobediencia es la que produce precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Afanes en nuestras vidas. La desobediencia es la que origina que usted y yo vivamos en afanes en nuestras vidas. Por eso les tuve que explicar todo este contexto como introducción. Dice la palabra del Señor, si usted es observador, ahí en Mateo 6, versículo 19, fíjense la previa enseñanza que hizo Jesús en base a lo que vamos a desarrollar hoy. 6:19 en San Mateo dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra. Recuerden, ¿verdad?, que el tema es los afanes, ¿ok? Y todo esto de tesoros, todo esto de posesiones y riquezas va conectado con lo que le voy a explicar, con el afán. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hay otras versiones que dicen que no hagas tesoros en esta tierra, donde se apolillan. Acuérdese bien que la polilla echa a perder, tiende a echar a perder madera, tela, a veces hasta techos, ¿verdad? Loseta. La polilla es prácticamente una plaga, hermanos. Por eso dice, donde la polilla y el orín las van a corromper, ¿no? Y donde los ladrones minan y hurtan, dice Jesús, no se hagan tesoros en la tierra. Sígame con mucha atención, ¿ok? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, donde no se apolillan, ni el orín también las echan a perder, donde los ladrones tampoco minan ni hurtan, ¿no? Allí claramente, vamos a seguir leyendo hasta el 24 mejor. Porque donde esté vuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿y cuántas tinieblas serán las mismas? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Y luego viene aquí, fíjense cómo Jesús conecta una vez más el hacer tesoros aquí en la tierra, ¿ok? Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Dice Cristo Jesús de una manera radical, no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿ok? Claramente nos dice el Señor Jesús cuál es la advertencia, hermanos. No intentemos engañarnos. Yo hace ratito les dije, unas personas están batallando. No, ¿sabes qué? Es que a mí no me ha quedado claro. ¿Cuántos años llevas de cristiano? 5. Ah, no me digas. Acabamos de explicar con peritas y manzanas que la obediencia es a partir de ya. Y hay personas que todavía estamos batallando. Es que, no, pues ¿sabes qué? Es que no me queda claro. No. Es que estamos viviendo en terquedad, mi amado. No intentemos engañarnos, ya que eso nos va a meter en serios problemas y en nuestra vida, y nuestras vidas estarán en peligro. Estamos viviendo tiempos finales, hermanos. Y la advertencia, dice la palabra del Señor, no hagáis riquezas en la tierra. Yo te hago una pregunta, cristiano. ¿Acaso Jesús está diciendo que el dinero es pecado? ¿Será una falta delante de Dios tener dinero? ¿Será que ser considerado uno de los hombres más ricos de este planeta automáticamente me están convirtiendo en enemigo de Dios? La respuesta es no. Sin embargo, cuando no entendemos muchas partes bíblicas como estas y leemos versos bíblicos y de un verso bíblico queremos sacar toda una doctrina, hermanos, nos engañamos a nosotros y engañamos a los que nos escuchan, como dice la palabra de Dios ahí en 1 de Timoteo, ¿no? Siendo engañados y engañando a otros. Porque si nos quedamos en el versículo 19, dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Ya viste, pastor? Ahí lo dice claro, que no te hagas tesoros aquí en la tierra, ¿no?
Entonces estaríamos diciendo que Jesús está peleado con las riquezas. Y esa es una idea bastante distorsionada, está desbalanceado, está desproporcionado, porque el principio no es ese. Jesús ahí en el versículo 19 parece que es radical al aspecto, ¿ok? Pero vamos a ir hilando la enseñanza, hermanos, porque si entendemos que la parte bíblica ahí que dice que no hagáis tesoros en la tierra, entonces, ¿qué hacemos con Deuteronomios 8:18? En donde la Biblia dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Ahí nos vamos a encontrar en un conflicto por fin, pues. Jesús dice que no, y Dios dijo en el Antiguo Testamento que sí. Entonces, ¿a quién le hago caso? Nos vamos a encontrar en serios problemas de interpretación, ya que no le estamos dando lugar a la suma de la palabra bíblica. Acuérdense que la suma de la palabra, dice Salmos 119, búsquelo usted por ahí, la suma de la palabra es verdad. Tenemos que sumar desde Génesis hasta Apocalipsis para obtener toda una doctrina apegada a la verdad. ¿No? Hay contextos que son, hay textos, mis amados, que sí son absolutos. Ya no les vamos a discutir. Hay textos que te expresan toda una verdad completa sin necesidad de unir otro texto. ¿Me explicas, por favor, pastor? Ya me hice bolas. Te lo explico con peritas y manzanas. En San Juan 14, versículo 6, dice la Biblia, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Para qué necesitamos toda la Biblia si sabemos que eso es absoluto? Aunque hay que ir a la Biblia, ¿no? Ese es un texto absoluto. Otro texto absoluto, Hebreos 13:9. Jesús es el mismo ayer, el hoy y por todos los siglos. Yo ahí cierro la cortina, apago la luz y me duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque me está llenando. O sea, esos textos son absolutos. Sin embargo, en esta porción que estamos tratando, mis amados hermanos, son versos en los que no podemos aislar otros, ¿no? No pueden ir despegados los unos con los otros para entender lo que el Señor Jesús está expresando, ¿no? Haz de cuenta como que tú estiras la mano para agarrar un plátano, ¿no? Te agachas, no sé, ¿verdad? Hay un plátano que quieres agarrar, pero está muy probablemente esté en un hoyo, en un lugar mínimo que puede caber tu mano para que lo jales, y de repente agarras nomás una extremidad del plátano, una cáscara, y lo jalas y te traes la pura cáscara. ¿Ah? No, pues aquí nomás tengo la pura cáscara, un cachito del plátano. Yo necesito todo el plátano completo, ¿no? Entonces, en la Biblia también hay textos bíblicos que también si les tiras la mano, agarras, nomás le sacas un gajo, una cáscara ahí. Y no, necesitas todo, aislar todo uno por uno para que no nos vayamos a quedar cortos en lo que la Biblia está expresando, ¿no? Jesús jamás quiso decir que el dinero es pecado, hermanos. Los bienes materiales no son pecado. Al contrario, dice la Biblia que los bienes materiales son bendición de parte de Dios, porque Primera de Crónicas 29, de los versos 12 al 14, el rey Salomón o el rey David lo exclamó: las riquezas y la gloria proceden de ti, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, no se puede contradecir Dios. Las riquezas provienen de Dios. Todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? En el Salmos 42, si no estoy mal, que la tierra y su plenitud son de Él. Entonces, el pecado no es lo que existe, hermanos. El pecado en sí es lo que nace de nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cómo miramos las cosas? El peligro está en dónde ponemos lo recibido de Dios, porque ¿quién no ha recibido algo de parte de Dios? Muchísimo, ¿no? ¿Dónde lo guardamos? ¿Dónde lo estamos depositando? Eso es lo que está interesado el maestro. Porque te lo dice bien clarísimo, ¿no? Te lo dice ahí en el versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, esa es la alerta, esa es la preocupación del maestro. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahí lo podemos entender,
que el Señor nos está advirtiendo. Él no está peleado con las cosas que Él mismo provee, hermanos. El dinero no es ni bueno ni malo, ya que con dinero o sin dinero el cristiano puede servir y puede agradar a Dios. ¿Sí o no? ¿No? De hecho, no es ningún requisito tener dinero para amar o para servir a Dios. ¿A cuánto les dijeron cuánto dinero tienes antes de que vengas a servir a Dios? ¿Alguien le dijo algo así? No necesitamos ni tener dinero, ni portar muchísimo dinero para servirle a Dios, hermanos. El problema es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor. El amor, ¿dónde lo pusiste? Dice Jesús. Y a mí me llama la atención que Jesús considera al dinero, escuchen bien, Jesús en esta parte bíblica está considerando el dinero como el rival de Dios en la demanda o en la lucha por la lealtad del corazón del ser humano. Haz de cuenta como que las riquezas o el dinero se subió al ring. En esta esquina, el dinero y las posiciones. Y en esta otra está Dios. Como que las riquezas están queriéndole hacer, porque no, ciertamente no pueden, pero si usted y yo lo permitimos, Dios nos da la libre voluntad. En esta esquina están las riquezas. Yo voy a luchar por el corazón del creyente. Imagínate, es algo más o menos es lo que está tratando de decir Jesús. ¿Ah? Yo no sé si alcanzan a notar que las riquezas se están personificando para encarar a Dios y decirle, esta alma ya hizo un pacto conmigo, acaba de romper el pacto eterno contigo. Imagínate, hermano, qué terrible situación. ¿Sabías que el creyente no necesita hacer un pacto con el diablo para dejar de obedecer a Dios? El creyente no necesita hacer un pacto con el diablo para dejar de obedecer a Dios. Simplemente necesita amar el dinero. Así de sencillo, hermanos. Yo quiero que se guarden este principio en sus corazones, mis amados. Todo lo que Dios nos da, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito literal, tiene un lugar asignado. Él mismo estableció un lugar. Por decirlo, cuando Él hizo la creación, dice la Biblia que de las aguas hizo los peces y muchos animales grandes, ¿no? Monstruos marinos que se mueven ahí dentro del agua, ¿verdad que sí? ¿Dónde los situó, hermanos? A todos los peces. Les dio aletas para nadar y los situó en el agua, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Hizo animalitos del polvo de la tierra y los situó ahí en la superficie terrenal. Hizo aves, a las aves también, ¿verdad? Algunas las hizo del agua, otras las hizo del polvo de la tierra. Las aves comenzaron a volar aquí los cielos aéreos porque les dio alitas, las puso en su lugar. Dios, para todo, en su orden, en su plan original, las situó en un lugar, hermanos, ¿verdad? Hoy sería una locura decir, yo voy a tratar de agarrar un tiburón y lo voy a situar en el aire para que vuele. Es una locura, hermanos, porque no es el plan original de Dios, ¿sí o no? Jesucristo es lo que está dando a entender, mis amados, que el plan original no es posesiones, riquezas, dinero o cualquier cosa material, no es un lugar el corazón. No podemos llevarlas ahí, nos vamos a equivocar, hermanos. Jesús que conoce todos los corazones de los hombres, se dio cuenta que muchos de sus seguidores, gente que lo escuchaba, tenía ese problema. Él estaba enseñando a muchas personas, ¿ok? De hecho, todos estos escritos vienen después del famosísimo Sermón del Monte, ¿verdad? Y él estaba enseñando a multitud y se dio cuenta que había una multitud que lo estaba siguiendo que tenía ese problema, que había acomodado las posesiones, las riquezas, el dinero los había acomodado en el corazón. El corazón no fue diseñado para guardar los tesoros o las riquezas. En este contexto bíblico, cuando Jesús menciona la palabra corazón, se refiere al asiento de la vida del ser humano,
a lo más íntimo, hermanos, a lo impalpable, a lo que solamente Dios puede ver. Es un sinónimo el corazón del alma, hermanos, en donde solamente pueden guardarse pensamientos, emociones y sentimientos. No es un lugar para guardar el dinero, según la enseñanza de Jesús. Es como guardar productos de construcción. Yo no sé cuántos trabajan en construcción. Usted trabaja en construcción, amado. Ok, yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has guardado en tu refrigerador la pintura? ¿Cuántas veces has guardado la arena, el cemento? ¿Cuántas veces abres tu nevera o tu refrigerador y metes cosas de construcción? No es el lugar, sería una locura. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? El corazón, mis amados hermanos, o esa área impalpable que Dios nos dio, llamada alma, ¿verdad? Es para que more Dios, es para que more su Santo Espíritu, es para guardar las verdades bíblicas, según 2 Corintios 6:16, 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19 dice la Biblia, somos templo y morada de Dios. Y en este corazoncito solamente debe morar la presencia de Dios, sus verdades, la palabra, el verbo, que es lo mismo, ¿verdad? Esa es la advertencia y la preocupación del Maestro Jesús. Ahí en el versículo 24, usted lo puede leer conmigo. Vamos a leerlo, por favor. Ninguno, por eso dice radical, ninguno puede servir a dos señores. Ahí es donde les dije yo, ahí se personifican las riquezas o el dinero, porque le está haciendo frente al Dios vivo, hermanos. Por la terquedad, pues, que manifestamos nosotros, ¿no? No es que sean poderosas, pero sí nos ayudan para desviarnos. No podemos servir a dos señores. La palabra señores, del griego kurios, significa amo. No puedes tener dos amos. No puedes servirle a dos gobiernos. No puedes decir que obedeces a Dios. No puedes decir que también obedeces lo terrenal. ¿Cuántos hemos leído en las crónicas, en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, cuando los asirios se llevaron cautivos a Israel? ¿Cuántos hemos leído que como Samaria, acuérdense que Samaria era la capital del reino del norte, las 10 tribus que se separaron? Samaria era la capital del reino del norte, de las 10 tribus, y como llevaron cautivo al pueblo de Israel, dice la Biblia que no había habitantes, eran mínimos los habitantes que había en Samaria. ¿Qué hizo el rey asirio? Trajo hombres de su mismo reino y los situó en Samaria, que se supone que tenía que haber israelitas. No había hombres, no había habitantes, estaba pueblo fantasma, casi por decirlo así. Él trae gente de su misma gente y la sitúa en Samaria. ¿Y qué sucedió? Se los empezaron a comer los leonardos. Los leones empezaron a comer a la gente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque no sabían obedecer al Dios de Israel. No sabían cómo honrarle, no sabían cómo seguirlo. El rey de Asiria se asustó y habló con israelitas. ¿Saben qué? Búsquenme, por favor, eruditos de la ley del Dios de Israel y mándelos, por favor, porque no es posible que la gente se la está comiendo los leones. No sabían obedecer al Dios de Israel. ¿Y saben lo que hicieron estas personas cuando escucharon la ley de Dios? Dice la palabra del Señor, con un pie dentro de la fe y con otro pie honraban a sus dioses. Por un lado, según ellos, escuchaban las escrituras, los profetas y los salmos y decían amén al rabino judío. Y por este lado estaban bien enamorados de sus dioses paganos. Imagínate. Y así dice la Biblia, que con un pie al Dios vivo y con otro pie al mundo. En pocas palabras, estaban fuera, estaban descalificados. Imposible que le sirvamos a dos señores. Ellos estaban enamorados de los Baales, estaban enamorados de las cosas del mundo. No podían servirle al Dios vivo, ¿verdad?
Por eso dice la Biblia ahí en el versículo 24 que no se le puede servir a dos señores. Déjenme les leo la traducción lenguaje actual, o perdón, la nueva traducción viviente, aquí en San Mateo 6:24, ¿ok? Nadie puede servir a dos amos. Eso es radical, eso es absoluto. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Te lo dice bien claro, otra versión, ¿verdad? Por eso, mis amados hermanos, es una mentira, hombre casado y hombre casada, es una mentira cuando la mujer dice, engañé al marido, pero aún lo amo. Te amo, mi amor. Te engañé, pero te sigo amando. Eres el amor de mi vida. Esa es una mentira. De la misma manera el esposo. Mi amor, discúlpame porque te engañé, pero tú eres la mujer de mi vida. Te amo. Esa es una mentira, mis amados hermanos, porque el momento que engañamos a las personas, ya dividimos el amor. Ya lo dividimos, ya lo estamos partiendo, ya lo estamos compartiendo, o sea, ya diluiste la genuinidad. Ya no es íntegro tu amor, ya estás dividiendo. Y a partir de que lo divides, echaste a perder lo íntegro. Te engañaste. No podemos decir te amo y por otro lado hacer lo contrario. ¿Sí o no? ¿Se entiende, verdad que sí? Esa es la advertencia de Jesús, mis amados. Jesús prohíbe coquetear y sonreírle a otros dioses, especialmente a las posesiones que son codiciables, que son bien atractivas, que son bien interesantes, que son muy agradables. Te aparecen con minifalda pintada de labios las posesiones y el dinero. Te van a aparecer oliendo a perfume. Estoy hablando de las posesiones, ¿eh? Estoy personificando así como Jesús personificó a las posesiones. Las posesiones te van a aparecer con minifalda, con labios pintaditos, con un olor bien agradable a perfume, bien limpiecitos, y como dice la Biblia ahí en el libro de los Proverbios, en los primeros 5 proverbios, la mujer ramera te va a llevar de la manita y te va a seducir, te va a arrastrar. Con sus palabras lisonjeras te va a envolver. Así, eso es lo que han hecho las posesiones. Y Dios no quiere que suceda eso con su iglesia, mi amado. Usted y yo estamos de acuerdo que hoy es el tiempo en el que vamos a empezar a experimentar dónde estamos parados, quién es nuestro Dios, en quién dependo, quién es mi provisión, quién me suple, por quién vivo, quién me trae. ¿Estaré dispuesto a esperar que los cuervos me traigan esa torta para que yo pueda caminar los próximos 40 días? ¿Estaré verdaderamente amando a mi Curios, a mi Señor, a mi gobierno? Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando en el día de hoy, así como enseñó a aquellos. Vamos a leer, por favor, Mateo 25. Mateo 6:25. Claro, estamos en Mateo 6. Por tanto, os digo, por todo lo que ya les expliqué, dice Jesús, no os afanéis. Esa es una orden, ¿ok, cristianos? Esa es una orden, ese es un mandato de parte de Jesús. No os afanéis por vuestra vida. Y después menciona las 3 áreas más importantes en la que el creyente, en la que todo ser humano necesita ser suplido. Fíjense, sígueme con atención, ¿eh? ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? Comida, bebida y vestido. Esas son las cosas esenciales, esas son las necesidades de primera mano para todo el ser humano, para que por lo menos nos sintamos, ¿qué puedo decir? Conformes, ¿va? Conformes. Esa es la palabra correcta, conformes, ¿no? Pero yo no sé si alcanzan a notar que la palabra afán, la vamos a ir leyendo poco a poco, desde el versículo 25 hasta el versículo 34, la palabra afán aparece por lo menos 5 veces, hermanos. Por lo menos.
¿Alcanzan a notar de dónde se está originando el afán para cubrir las áreas más esenciales del ser humano? Del amor a las posesiones, hermanos. A partir de ahí se comienza a originar el afán, ¿ok? Del amor a las posesiones. Yo solamente quiero compartirles un dato bien interesante, muy curioso, por cierto, que los estudios lanzan, ¿verdad? Acuérdense que la organización del Mundial de la Salud, pues constantemente tiene censos en base a muchas cosas, ¿no? Por decirlo, gente que se ha muerto por ciertas causas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, junto con otras ramas que también buscan censos, para que entendamos más o menos dónde está parado el mundo, dónde está parada la gente que ama las riquezas, que ya puso el dinero y sus posesiones en el corazón. Si sabían, voy a darles un dato para empezar. En el 2008, en el 2008 y en el 2010, solamente en Norteamérica y en Europa se registraron 10,000 suicidios por crisis económica, hermanos. 10,000 suicidios por crisis económica. ¿Dónde estaba el corazón? Mejor dicho, ¿dónde estaban las posesiones y las riquezas en esas 10,000 personas? En el corazón, sin duda. 10,000 personas. Sí sabía, ¿verdad?, que la Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos se suicida una persona. Y entre esas personas que se están suicidando cada 4 segundos, mira, yo ahorita ya hablé 4 segundos, dentro de 4 segundos se suicida otra. Dentro de todas esas personas, mis amados hermanos, ¿cuántas personas no se están suicidando por el amor a las posesiones, por la crisis económica que se nos vino hoy? ¿Cuántas y cuántas personas, hermanos? Imagínate. Yo estaba mirando un dato bien interesante en la televisión el viernes o el jueves pasado. Dicen, ¿verdad?, los entendidos en esta rama, que 65,000 personas en Estados Unidos ya entraron en un problema económico para pagar sus tarjetas de crédito. 65,000 personas solamente en Estados Unidos. ¿Cuántas personas, que Dios tenga misericordia de todas ellas, cuántas personas van a intentar quitárselo su vida, hermanos? Porque su vida está cimentada en algo y en alguien que no es Dios. En el Dios Mamón, ahorita vamos a ir para allá. En el Dios de las riquezas. Imagínate, hermano, qué terrible situación estamos viviendo, ¿verdad que sí? La palabra afán del griego, según el griego, significa preocupación. Y la palabra preocupación está formada por 2 palabras, pre y ocupación. Pre significa antes y ocupación, lógicamente, ocupado, ¿no? Y si unimos estas dos definiciones, significa estar anticipadamente ocupado en lo que ni siquiera aún sucede. Estamos ocupando nuestras mentes, nuestras fuerzas para solucionar un futuro cuando ni siquiera sabemos que todo, mejor dicho, cuando sabemos perfectamente que todo está sujeto a la voluntad permisiva de Dios. Y usted y yo ya con ese terrible afán. Hermanos, no hagamos esfuerzos humanos. Esa es la encomienda del Maestro. No hagas esfuerzos humanos. Dice la Biblia en Santiago, en el capítulo 4, de los versos 13 al 15, vaya conmigo por favor, Santiago 4, de los versículos 13 al 15, yo lo voy a esperar ahí para que leamos juntos y entendamos que las posesiones, las riquezas y el dinero no son enemigos de Dios, sino más bien un corazón que ama a lo que Dios nos da, hermanos, quitándolo o destronándolo del lugar que solamente le pertenece a Él. Santiago 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora, dice Santiago, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ya te hiciste tus planes, humanamente hablando, y estaremos allí 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nos damos cuenta entonces, mis amados hermanos, que la profecía bíblica nos advierte a que todo se tiene que mover es si es tu voluntad, mi Señor. Si es tu voluntad, mi gobierno. Ya no vivo yo. Dirígeme, como hace ratito compartí una enseñanza en base a Enoc, que él caminaba, él marchaba como Dios le ordenaba. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer usted y yo como cristianos. La palabra afán también significa, según el griego, significa distracción, hermanos. ¿Qué es distracción, pastor? Distracción es apartar la atención de lo que estaba haciendo o lo que tenía que hacer y descuidar mis deberes. Solamente te pongo por un ejemplo entendible. ¿Qué sucede cuando un boxeador profesional tiene a su contrincante, tiene a su rival aquí enfrente, ¿no? Y lógico, ¿no? Ellos no pierden de mirada al rival, cualquier movimiento que hace el rival, ellos siempre están así atentos, ¿verdad? Están con la guardia puesta y están atentos a que a su rival se le descuide para darle, ¿no? Para darle en el lugar que se acomoden, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué sucede si un boxeador profesional baja la guardia y se le queda mirando a una mujer atractiva en pleno combate? El rival, a sus anchas, le va a dar un derechazo o un izquierdazo y se acabó la pelea, hermanos. Lo va a noquear, ¿no? Eso es precisamente lo que debemos de evitar, hermanos. ¿Cuántos hemos estado haciendo algo que requiere toda la atención ¿verdad? Y cuidado? Pero al mínimo descuido echamos a perder todo, hermanos. Dios no quiere que le abramos puertas a nada más que a su palabra y a su consejo, hermanos. Los descuidos siempre nos provocan desenfocarnos en la prioridad. Los descuidos nos van a llevar a perder el propósito y posteriormente van a venir consecuencias, hermanos. En los descuidos han sucedido las cosas más lamentables. Por eso no podemos, por eso la palabra del Señor, ya parafraseada, dice, por nada estés descuidado. También la palabra afán significa ansia, ansiedad. De hecho, si usted tiene acceso a otras versiones bíblicas, a otras traducciones bíblicas, usted va a mirar el tema que dice ahí, ¿verdad? Las riquezas y el afán. La palabra afán también significa ansiedad. ¿Qué significa ansiedad? Por nada estés ansioso. La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y precisamente ahí es donde saca provecho el enemigo de nuestras almas, hermanos. Ya que en lugar de ir a la Biblia, en lugar de ir a arrodillarnos delante de Dios, en lugar de ponerle más atención a lo que Dios dice, ponemos nuestros ojos en supuestas soluciones instantáneas y temporales puramente humanas antes que a la palabra de Dios. Y eso es degradable, eso es bastante desagradable para nuestro Dios, ya que estamos desechando al gobierno de nuestras vidas y le estamos dando lugar a un gobierno extraño. Si sabían que las riquezas y los afanes, que se traducen como ansiedades, distracciones y preocupaciones, son suficientes. Escúchame bien, cristiano. Las riquezas y los afanes, ansiedad, distracciones y preocupaciones son suficientes para que usted y yo hagamos un lado el consejo bíblico, para que ahoguen la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Marcos 4, versículo 19. ¿Quién no ha leído la parábola del sembrador? Fíjense lo que dijo Cristo Jesús. Lo dice de una manera clarísima, Marcos 4, 19. Y si usted quiere, espéreme por favor ahí en Lucas 8, 14, perdón. Yo les leo Marcos 4, 19. Usted espéreme en Lucas 8, 14. Para que veamos lo peligroso que son los afanes, hermanos. Para usted y yo, que constantemente nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Marcos 4, 19. Escuche bien,
Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, ahí está, miren, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Qué hacen, mi amado hermano? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes, la ansiedad y las distracciones, mis amados hermanos, ahogan lo que Dios nos habla. Por decirlo usted, escucha este mensaje. Usted, al fin de este mensaje, gracias Señor porque me hablaste. Pero después de que termina el mensaje, vas y te le doblegas una vez más a tu preocupación. Te le doblegas a la circunstancia. Prendes la televisión, miras que el dólar ya no vale mucho, que el peso está por los suelos, y dices tú, Señor, mi Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Te le estás doblegando una vez más al rey Mamón. Dios no quiere eso, hermanos. Ahí es donde la palabra, ahí es donde entra la posesión en tu corazón y le hace esto, mira, a la palabra de Dios, ¿no? Y le hace bolitas y la tira. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Las riquezas y los afanes nos alejan del consejo de Dios. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tendrá el hombre de aquello en lo que se afana? La respuesta es, vas a blasfemar el nombre de Dios. Ese es el único provecho que te espera. Si le puedes llamar provecho, ¿no? Lucas 10, versículo 41, ¿qué le dijo el Señor Jesús a una mujer que amaba al Maestro? Marta, Marta, afanada y turbada, preocupada, turbada, estás con tantas cosas. ¿Por qué te preocupas con tantas cosas, Marta? Preocupada y molesta, dice otras versiones. Con demasiadas cosas estás cargada. ¿Sí o no? Dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, porque hay mucha gente que oye la palabra de Dios. Ahorita mismo, ¿verdad? Gracias al Señor por las redes sociales, nos están escuchando en varias partes del universo, muy probable, ¿verdad que sí? Bueno, en este preciso momento, hermanos, hay gente que está escuchando. La que cayó en espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, hermanos. Ahí está bien clarísimo. Precisamente por eso el Señor Jesús dio una seria advertencia. Vamos a leer, por favor, Mateo 6, versículo 26. Lea conmigo. Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Yo les hago una pregunta. ¿A cuántas personas ya se les acercó un pajarito que ande preocupado porque se va a infectar del coronavirus? ¿Dónde te encontraste un pajarito por ahí que te diga, ¿sabes qué? No puedo entrar a la K-Foods, hazme el favor de comprarme un bulto de grano. Tráeme sorgo, por favor, porque no me quiero arriesgar a meterme ahí a la Home Depot. No voy a ir al Menards, me voy a infectar. ¿Hemos mirado un pajarito que esté diciendo eso, hermanos? Simplemente estoy ironizando, ¿no? Jesús mismo está diciendo cosas claras, ¿no? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen, pero mucha gente aquí ya está pensando en que terminando la predicación va a Sam's Club a surtirse, pega la carrera a trabajar tiempo extra, qué sé yo, ahí a meter más dinero debajo del colchón, yo no sé, sinceramente. ¿No? Si pegas la carrera, por ahí te encargo unos pollitos de la K-Foods y aquí te espero para que comamos. 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en los graneros. Y vuestro Padre, hermanos, vuestro Padre celestial es nada más ni nada menos el que las alimenta. Y luego te dice algo para que sientas en tu corazón ese cuidado de Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, ahí sigue nombrando la palabra afane, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir,
En otras versiones dice, ¿acaso vas a lograr vivir un día más por tu afán? Y luego sigue diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué estás todo turbado? Considerad los lirios del campo, ahora va con las plantas, los lirios del campo, que crecen, ni siquiera trabajan, no meten tiempo extra, ¿no? Ni hilan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está tratando de decir el maestro? Con hombres de poca fe. Miren, les está diciendo, miren creyentes, la ansiedad y el afán está reemplazando la fe. Piensan que están comiendo carne, pero no, la carne está reemplazada por la, ¿cómo se llama ese producto que reemplaza la carne? La soya. Piensas que te están dando tacos de carne asada, de carne de res, pero es soya. Eso es lo que está diciendo el maestro. La ansiedad y el afán están reemplazando la fe. Ten cuidado, cristiano. Ahí miramos cómo con letras gigantes, cómo la ansiedad le hace a la fe así, miren. Fuchi. Yo aquí estoy. Este es el lugar que Eso es, hermanos. Imagínate hasta dónde podemos llegar. Hombres llenos de ansiedad, cristianos llenos de preocupación, les está diciendo el Señor, creyentes llenos de distracciones. Mateo 8:26 dice la palabra del Señor. Lo acabo de leer, ¿verdad que sí? 8:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Oh, perdón, ese no es Mateo 8:26, ese es Mateo 6:26. En Mateo 8:26, ¿saben que ahí en esa porción bíblica habla de los discípulos que recibieron la instrucción de Dios, encarnado? Recibieron la instrucción del maestro y les dijo, ¿saben qué, discípulos? Miren, tomen esta barca, por favor, y vayan a la otra orilla, váyanse a la otra ribera, allá nos vemos. Ok, maestro. Se suben los discípulos a la barca, después de ciertos estadios, ¿no? Una distancia ya más o menos considerable. Dice la Biblia que ya más o menos por ahí entre la tercera vigilia, por ahí de las 3 de la mañana, experimentaron una tormenta, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué sucedió cuando ellos sintieron que se rompía el arca? ¿Qué sintieron, hermanos? Sintieron temor, dice la palabra del Señor. Y el Señor Jesús les dice, ¿por qué no creísteis, hombres de poca fe? ¿Cuál fue la advertencia y el reproche de Jesús? Que los temores están reemplazando la verdadera fe que dicen que tienen en mí. Esa es la misma instrucción que el Señor les está dando aquí, hermanos. Los temores reemplazan la fe, cristiano. Por eso muchísima gente, ¿verdad?, viene y va y ora y dice y reprende a Satanás y hacen y deshacen y yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Si esa persona está afanada, mi amado hermano, la fe, dice la palabra del Señor, no tiene lugar en ese corazón. No puede haber fe y temores al mismo tiempo. O es lo uno o es lo otro. ¿Ah? Los temores están sacando a la fe de su lugar, ¿no? Yo les hago una pregunta, mis amados. Si tuviéramos que escoger, escuchen bien, ¿no?, por la crisis que se nos vino hoy día. Si tuviéramos que escoger entre una crisis de fe y una crisis económica, ¿qué escogería usted como iglesia? ¿Qué escogería? ¿Crisis de fe o crisis económica? Cada quien se va a responder. Para el cristiano no hay nada más lamentable que experimentar una crisis de fe. ¿Por qué se los digo? Otra pregunta. ¿Qué es lo que más le dolería a Dios en mi vida? ¿Que yo como iglesia o que su iglesia experimentara una crisis económica
o que la iglesia experimentara una crisis de fe? ¿Qué es lo que más le dolería a Dios? Lógicamente, que la iglesia estuviera experimentando una crisis de fe. Una crisis económica ya la tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué, Marco? ¿Me lo pones bíblicamente? Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y sin economía o con crisis económica, sí es posible agradar a Dios. En medio de la crisis económica, en medio de cualquier tipo de cosas que nos venga, sí es posible agradar a Dios. Pero sin fe, ¿qué haces sin fe? No puedes agradar a Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de lo que está advirtiendo el Maestro, hermanos? Abramos los ojos, mis amados. Yo los invito a que abramos nuestros ojos y abramos nuestro corazón y veamos en dónde estamos parados. No podemos cerrar, voy a estar repitiéndolo, aunque, como dijo Pedro, aunque ustedes ya lo sepan, no me voy a cansar de repetírselos. No cerremos los ojos ante una realidad, cristianos. No dejemos que las cosas, la crisis económica, el pánico de la enfermedad reemplace nuestra fe. Nos vamos a resbalar y nos vamos a poner otro Dios en nuestros corazones, que no es el Dios vivo. Sin economía es posible consagrarse y comprometerse con Dios, hermanos. Jesús mismo lo dijo cuando las personas le decían: Señor, dame permiso seguirte. Las zorras tienen su guarida. Las zorras tienen su hotelito, ¿verdad? Tienen ahí ¿qué puedo decir? El Holiday Inn. Las zorras tienen un Holiday Inn. ¿Ah? Sin embargo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Me quiere seguir? A mucha gente nos cuesta. Ver para creer, dice el programa de Univisión. La Biblia en Hebreos 11 nos dice: no veas, sino cree. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Y esa es la fe que nos quiere infundir el Maestro. Dios no tiene ninguna enemistad con lo que nos ha dado, hermanos. Pero usted y yo sí levantamos enemistades, porque ¿dónde están puestas las cosas que recibimos de parte de Él? ¿Dónde las pusimos, cristianos? ¿Dónde están? Escuchen bien, les voy a leer Mateo 6, del verso 31 al 34. Ustedes váyanme siguiendo, por favor, en la Reina Valera. Yo se los voy a leer en una versión diferente, ¿ok? Usted lo puede ir siguiendo en la Reina Valera, para que veamos que Jesús termina su mensaje, termina su enseñanza, precisamente hablando de los afanes, hermanos. Ahí, ¿verdad? Dándole duro al afán, ¿no? Tratándolo de desplazar al afán. Fíjense lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente, ¿eh? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Él las conoce, mi amado. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Eso a mí me bendice. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Si se dan cuenta que en el versículo 33 está la clave para honrar a Dios. En el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la pregunta interesante. ¿Qué es lo que estamos buscando, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos como prioridad? La Biblia dice que Dios es el primero y Dios es el último. Fuera de mí no hay ningún Dios.
No puede haber otro Dios. Amanece, Dios, el creador del cielo y de la tierra, tiene que ser nuestra provisión y nuestra esperanza. Oscurece, el Dios que creó todo el universo, debe seguir siendo el que reina en nuestros corazones. Busca primeramente, porque a veces decimos, Señor, tú ocupas el primer lugar de mi vida, pero sucede que están tus hijos, que está tu esposo a veces, no quiero ser grosero, que están tu trabajo, ¿verdad? Yo no me quiero burlar de nadie, hermanos. Escuchen lo que voy a decir, con todo amor y con todo respeto. Hay muchísimas personas que ya no tenían tiempo para nada. ¿Por qué no vas a la iglesia? Oh, es que tengo mucho trabajo. Lo estamos mirando hoy. O te quedas en la casa o te quedas en la casa. ¿Quieres otra opción? O te quedas en la casa. No, pero antes, hermano, vamos a orar. No, que me hablaron por teléfono y que no sé qué, y que por acá y que por allá, y que vamos a jugar, y que mis hijos no sé qué, y que actividades, y que viajes, y que sueños. ¿Qué sucedió hoy, hermanos? Yo no me estoy burlando de nadie. ¿Cuál es la realidad? ¿A dónde puedes ir confiadamente? Noten hasta dónde hemos llegado, cristianos. Ya no teníamos, muchos ya no tenían tiempo ni para congregarse, afanados y turbados como Marta. Muchos ya no tenían tiempo de sentarse a orar con su esposa y con sus hijos. Muchos ya no tenían tiempo de seguir un discipulado en la iglesia. Muchos incluso ya entregaron el paquete, aquí está, pastor, ya no puedo servir. Dices tú, ¿qué? ¿Por qué? Es que estoy trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche y a veces hasta las 10 de la noche. Y para lo único que tengo fuerzas es nomás para llegar a la casa y decirle, ¿cómo estás, mija? Ni no chirrios, y a roncar. Dices tú, ¿qué? ¿Acaso no es afán ese? ¿Dónde estamos parados, iglesia? Qué terribles circunstancias estamos viviendo hoy en la iglesia. Yo no quiero ser grosero ni quiero ofender a nadie. Quiero alertarles, hermanos. Creo que es correcto decir la verdad, porque la verdad es la única que es la única que nos despierta, hermanos. Jesús despertó a su iglesia con la verdad, ¿a poco no? ¿Sí o no? Mis amados, la ansiedad, escúchame bien, voy a terminar con esto. La ansiedad o el afán, en vez de prolongarte tu vida, te la van a cortar. La ansiedad es una característica que no distingue a la iglesia, sino a un incrédulo. La ansiedad te va a producir cargas y te va a alejar de la provisión divina. ¿Cuál es el remedio para evitar afanes según Cristo Jesús? Ese es el buen tiempo, hermanos. Este es el tiempo que ya llegó. Busquemos a Dios en oración. Busquemos verdaderamente el rostro de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Vivamos una vida justa, dice la Biblia, y pongámonos a cuentas delante de Dios. Eso es lo único que nos va a sacar a flote, hermanos. De lo demás, Marco, haz tu labor. Yo me encargo de tus necesidades. Yo lo creo, mi amado hermano. Y yo le quiero sembrar ese principio en su corazoncito. Amén. Dice la Biblia, termino con Proverbios 23, versículo 4. Voy a terminar con esto y vamos a hacer una oración. Proverbios 23, verso 4 dice, no te afanes por hacerte rico. No te distraigas, no te turbes. No caigas en esa ansiedad. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Pues se harán alas como las de las águilas y volarán al cielo, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Le pido sus oraciones por un siervo. Tenemos que alertarnos. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que apoyar los unos a los otros. Debemos manifestar que somos hijos de Dios, hermanos. No somos hijos de las tinieblas para que nos sorprenda ese día, como lo dice la Biblia ahí en Timoteo.
Y también queremos orar por todos aquellos, ¿verdad?, que nos escuchan en las redes sociales y muy probable no le hayan dado un sí al Rey, creador de todo el universo, que quiere gobernar tu vida y te quiere sacar de peligros. Usted que no conoce a Dios, te quiere librar de una muerte eterna. Dice la Biblia que todos aquellos que recibamos a Jesús, la segunda muerte no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Lo creemos? Vamos a orar, mis amados. Incline sus ojos, incline su rostro y cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Señor, mi Dios. Gracias por tu palabra. Si tú dijiste, por nada estéis afanosos, mi Dios, lo creemos. Y no lo vamos a estar. Queremos buscar tu rostro, queremos buscar tu favor. Danos tu gracia para influenciar a nuestros hijos. Danos tu gracia para influenciar a tu iglesia. Danos tu gracia de tu palabra para influenciar a tu pueblo, mi Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Aunque el Jordán no tiene visiblemente un paso y menos un camino en seco, nosotros lo creemos, mi Dios. Aunque el Mar Rojo no tenía, visiblemente hablando, un camino en seco, nosotros lo creemos y vamos a pasar al otro lado contigo, Señor. Ayuda a tu iglesia, bendice a tu iglesia, que se despoje tu iglesia de todo pecado que nos asedia para correr la carrera con paciencia y que nos amemos, mi Dios. Si usted está ahí que no conoce al Señor, quiere entregarle su vida, dígale: Señor, no quiero estar afanoso ni turbado, no quiero estar ansioso, quiero vivir en tranquilidad. Dame un lugar en el cielo, me arrepiento, dile ahí, me arrepiento de todo mi corazón. Yo quiero un lugar contigo, Señor. Sé que tú moriste en la cruz, Señor Jesús, y que le has dado un lugar a todos los que te amamos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no os habría dicho, pero ahora voy al Padre, para que en donde quiera que yo esté, ustedes también estén conmigo. Gracias, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, mi Dios. Gracias. Gracias por estar en medio de nosotros. Danos tu sabiduría, tu conocimiento, para sabernos guiar en este tiempo, mi Dios. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias y que Dios les bendiga, mis amados.